Hay un momento en la historia del universo que casi nadie conoce, un momento antes del tiempo, antes del sol, antes del primer aliento del primer hombre, un momento en el que el cielo se partió en dos. No fue una metáfora, no fue un poema, fue una guerra, y los que pelearon en esa guerra no eran humanos, eran ángeles, seres de luz y fuego, creados para adorar, creados para obedecer, y eligieron rebelarse. La pregunta que casi nadie se atreve a hacer en la iglesia es esta: ¿qué pasó exactamente en ese momento? ¿Qué fue lo que los ángeles vieron que los hizo elegir el caos sobre la eternidad? ¿Y por qué la Biblia guarda tanto silencio sobre los detalles? Lo que vas a escuchar hoy no te lo enseñaron en la escuela dominical. Hoy vamos a abrir uno de los archivos más oscuros y perturbadores de las Escrituras. Vamos a hablar de la rebelión original, la caída de Lucifer, la guerra en el cielo, los ángeles que lo siguieron, y lo que les sucedió después. Pero más importante que eso, vamos a hablar de lo que la Biblia dice que está por venir. Porque esta historia no ha terminado. Quédate hasta el final, porque lo último que voy a decir es lo más perturbador de todo. Empecemos desde el principio, desde antes del principio. En Isaías capítulo 14, versículos 12 al 15, encontramos algo extraordinario. El texto dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la aurora? Fuiste cortado por tierra, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Ahora, detente un momento. ¿Qué significa esto realmente? Aquí no se habla de un hombre. Aquí se habla de una entidad. Un ser que existía antes de que existiera el mundo. Un ser que tenía un trono. Un ser que tomó una decisión. Y esa decisión cambió todo. ¿Por qué casi nadie habla de esto? Porque cuando empiezas a leer con cuidado, empiezas a hacer preguntas que incomodan. ¿Qué era Lucifer antes de caer? ¿Cuál era su posición en el orden celestial? ¿Estaba solo cuando se rebeló? ¿O había otros? Y aquí es donde la historia se vuelve más inquietante. Ezequiel capítulo 28, versículos 12 al 17, describe a este ser con un detalle que pone la piel de gallina. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el jardín de Dios estuviste. Eras el querubín grande, protector. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. ¿Escuchaste eso? El sello de la perfección. El querubín grande, protector. Perfecto, hasta que dejó de serlo. Este no era un ángel cualquiera. Era el más grande, el más glorioso, el que estaba más cerca del trono. Y fue precisamente eso, lo que lo destruyó. ¿Es esto literal o simbólico? Los teólogos debaten, los académicos debaten, pero hay algo que no se puede negar. El texto lo describe con una precisión que no parece poética. Parece un expediente, un registro, como si alguien quisiera que lo supiéramos. Pero Lucifer no cayó solo. Y aquí es donde la mayoría de las personas se detienen. Porque lo que viene después es todavía más perturbador. En Apocalipsis 12, versículos 3 al 4, el texto dice: Y apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. La tercera parte de las estrellas. Los teólogos de todas las épocas han interpretado esto como una referencia a los ángeles. Una tercera parte de todos los seres celestiales siguió a Lucifer en su rebelión. Piensa en eso, no era un rebelde solitario. Era el líder de una revolución. Una revolución que dividió el cielo. ¿Cuántos eran? ¿Qué los convenció? ¿Qué argumento fue tan poderoso que pudo hacer dudar a seres que habían visto la gloria de Dios con sus propios ojos? Nadie lo sabe con certeza. Y eso es lo que hace que esta historia sea tan perturbadora. Porque si ángeles hay un momento en la historia creados directamente por Dios, casi nadie conoce, que vivían en un momento antes del tiempo, pudieron elegir la rebelión. Antes del primer aliento el problema no era falta de información. Un momento en el que el era algo más profundo. Se partió en dos. Algo que tiene que ver con una metáfora. No fue un poder de elegir. Fue una guerra. Y con algo que los que pelearon en esa guerra. La Biblia lo llama orgullo. Eran ángeles, pero no el orgullo de un hombre inseguro. Creados para el orgullo de un ser creados que para que podía ser igual y eligieron rebelarse. Seré semejante que casi nadie se atreve a hacer en la iglesia es las 5 palabras más peligrosas exactamente en ese momento. Ahora bien, ¿qué fue lo que pasó con los ángeles que cayeron? Que los hizo elegir el caos. La historia se divide en dos caminos. ¿Y por qué la Biblia guarda tanto silencio sobre casi nadie lo conoce? Lo que vas a escuchar versículo 6 no te lo enseñaron en la escuela dominical. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Prisiones eternas. ¿Prisiones? ¿Dios encadenó a ciertos ángeles? Sí, pero hay más. En 2 Pedro capítulo 2,
versículo 4, el texto confirma. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente oscura, porque hay una distinción que pocos notan. No todos los ángeles caídos están en el mismo lugar. Algunos siguen activos, siguen operando, siguen influenciando, pero otros fueron encadenados. ¿Por qué? ¿Qué hicieron estos ángeles específicos que fue tan grave que Dios no los dejó libres como a los demás? Para responder eso, tenemos que leer un texto que la mayoría de las iglesias casi nunca menciona. Génesis capítulo 6, versículos 1 al 4. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los héroes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Los hijos de Dios. En el hebreo original, esta expresión, Bene a Elohim, se usa en otros pasajes para referirse exclusivamente a seres angélicos. Y hay una antigua tradición interpretativa, respaldada por el libro de Enoc, por los escritos de Josefo, por los primeros padres de la Iglesia, que dice que estos seres angélicos cruzaron una línea que no debían cruzar. Abandonaron su naturaleza, tomaron forma física, y contaminaron la humanidad. Los gigantes que menciona el texto, los Nefilim, eran el resultado de esa unión. Y cuando Dios vio lo que habían hecho, no los destruyó, los encadenó, los reservó. ¿Para qué? Para el juicio del gran día. Pero aquí es donde la historia se vuelve más inquietante. Porque el gran día todavía no ha llegado. ¿Qué significa que están siendo reservados para el juicio? Significa que todavía existen. Significa que hay entidades, ángeles caídos, que están encadenadas en algún lugar de la creación, en una prisión que no podemos ver, esperando un momento específico. En Apocalipsis 9, versículos 1 al 3, el texto describe algo que debería detenernos en seco. El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, una estrella que cae del cielo, con una llave, para abrir un pozo, y lo que sale de ese pozo, llena el cielo de oscuridad. ¿Es esto literal? ¿Es simbólico? Pero observa algo, el texto no dice que Dios abre el pozo, dice que se le da la llave a alguien, y ese alguien la usa. En Apocalipsis 9, versículo 11, el texto identifica al ángel del abismo. En hebreo lo llaman Abadón, en griego, Apolión. Ambos nombres significan lo mismo. El destructor, un ángel, del abismo, con un ejército, y según el texto del Apocalipsis, este momento está programado, no es accidental, no es un error, es parte del plan final. Si estas palabras son literales, entonces algo está esperando el momento exacto para salir. Algo que fue encadenado hace miles de años. Algo que ha estado en silencio, en oscuridad, contando los días. Y el texto dice que cuando ese momento llegue, el sol se oscurecerá, el mundo sabrá que algo cambió. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Hay quienes leen el Apocalipsis y ven poesía. Hay quienes ven historia futura. Hay quienes prefieren no leerlo del todo. Pero hay algo que no puedo ignorar. Esta historia, la rebelión en el cielo, la caída de Lucifer, los ángeles encadenados, no es un capítulo cerrado. La Biblia lo presenta como algo que comenzó, y que aún no ha terminado. El libro de Apocalipsis no describe el pasado, describe lo que viene, y en medio de esas descripciones, hay seres que llevan encadenados desde antes de que existiera la primera civilización humana. ¿Quiénes eran? ¿Qué recordarán cuando salgan? ¿Qué harán? El texto no lo explica todo, como si hubiera partes de esta historia, que simplemente no podemos comprender todavía. O tal vez, que no debemos comprender todavía. Tal vez por eso este pasaje ha inquietado a creyentes durante siglos. Porque si esto es real, si estos seres existen, si hay una guerra que apenas estamos viendo el comienzo, entonces el mundo que conocemos es solo la superficie de algo mucho más profundo y mucho más oscuro. La rebelión comenzó antes del tiempo, y según las Escrituras, aún no ha terminado.